giraba lentamente en sus manos una copa de coñac caro, observando cómo el líquido ámbar creaba pequeños remolinos. Tras los enormes ventanales panorámicos de su ático se extendía la ciudad nocturna, parpadeando con miles de luces. El millonario de 40 años estaba satisfecho consigo mismo. Otro gran negocio había concluido exitosamente, aportando varios millones de euros más a su imperio. 15 años atrás había comenzado con una pequeña empresa constructora y ahora su holding Grupo Serrano poseía centros comerciales, complejos de oficinas y barrios residenciales de lujo por todo el país. Pero esta noche era especial. Sergio había planeado una pequeña broma a su esposa. Margarita últimamente se había vuelto algo distante, pasaba todo el tiempo frente al ordenador en su despacho, decía que se dedicaba a la beneficencia. A veces respondía a las llamadas telefónicas con voz apagada y cuando Sergio preguntaba quién había llamado, respondía evasivamente, del trabajo. ¿Qué trabajo? Margarita se dedicaba a organizar eventos benéficos, pero ¿acaso eso se podía llamar trabajo serio? Recientemente había notado que recibía unos paquetes que llevaba inmediatamente a su despacho. A sus preguntas respondía que eran materiales para la fundación benéfica. Sergio decidió comprobar cuánto lo amaba realmente, ¿no estaría con él solo por el dinero? Este pensamiento lo carcomía desde hacía tiempo, especialmente después de que varios de sus conocidos se divorciaran y resultara que las esposas solo se interesaban por su patrimonio. Recordó cómo se conocieron 18 años atrás. Margarita era estudiante de filología, hermosa, culta, soñaba con convertirse en escritora. Sergio entonces apenas comenzaba su negocio, pero ya estaba seguro de su futuro éxito. Se enamoró de ella a primera vista, pero sus sueños sobre literatura le parecían ingenuos. Escribir no es una profesión, es un hobby, le decía entonces. Hay que dedicarse a algo serio, que de ingresos estables. Mira a los escritores famosos, ¿cuántos de ellos viven con holgura? Margarita intentaba objetar, le contaba sus planes, las historias que quería contar al mundo. Pero Sergio era insistente. Le mostraba estadísticas de ingresos de escritores, le contaba lo difícil que era abrirse paso en el mundo literario. Gradualmente la convenció de que era mejor casarse y dedicarse a la familia. Margarita siguió su consejo. Terminó sus estudios, se casó y se convirtió en la esposa ejemplar de un empresario exitoso. Tuvo 2 hermosas hijas gemelas, llevaba la casa, asistía a eventos sociales. Sergio estaba satisfecho, tenía una esposa hermosa que no le impedía construir su carrera, sino que solo embellecía su vida. Pero en los últimos 2 años algo había cambiado. Margarita se había vuelto más reservada, a menudo se quedaba pensativa. Sergio lo atribuía a la crisis de los 40, pero a veces le preocupaba su distanciamiento. El sonido de tacones sobre el suelo de mármol anunció la llegada de Margarita. Entró al comedor y Sergio una vez más se asombró de su belleza. A los 38 años su esposa lucía impresionante, el largo cabello rubio enmarcaba suavemente su rostro, y los ojos azules brillaban con una luz interior especial. El vestido de noche color verde mar se ajustaba perfectamente a su figura esbelta. Se cuidaba, visitaba regularmente spas, practicaba yoga y natación. Sergio se enorgullecía de tener una esposa tan hermosa. Buenas noches, querido, dijo suavemente Margarita, sentándose frente a su marido en la larga mesa de caoba. ¿Cómo van las cosas? ¿La reunión con los coreanos fue exitosa? Buenas noches, amor, respondió Sergio, tratando de ocultar una sonrisa traviesa. Aún no, continuaremos las negociaciones la próxima semana. Su cena familiar la servía tradicionalmente María Iglesias, quien trabajaba en casa de los Serrano desde hacía más de 10 años. Era una mujer de mediana edad, ex chef de restaurante, que sabía no solo preparar platos exquisitos, sino también llevar el hogar de una casa grande. Hoy había preparado un menú especial, ensalada tibia con trufas caras, ternera con salsa de setas y de postre tiramisú, el dulce favorito de Margarita. Mientras comían, Sergio contaba sobre su día,
reuniones con socios, problemas para obtener permisos. Margarita escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales. Siempre había sido una excelente conversadora, aunque Sergio a veces pensaba que su esposa perdía demasiado tiempo en tonterías como leer libros o hacer beneficencia. ¿Y cómo van tus cosas?, preguntó él. ¿Cómo va la organización de la velada benéfica? Margarita guardó silencio por un momento, como reflexionando sobre la respuesta. Sergio notó que hacía estas pausas cada vez más a menudo. Bien, dijo finalmente. Ya hemos recaudado suficientes fondos para el orfanato. Planeamos realizar el evento el próximo mes. ¿Y qué son esos paquetes que recibes?, preguntó Sergio, decidiendo probar su reacción. Margarita se tensó ligeramente. Son documentos para la fundación, respondió. Informes, planes de eventos. Sergio asintió, sin profundizar demasiado en los detalles. La beneficencia era una ocupación digna para la esposa de un millonario, pero nunca se había interesado en los detalles. Lo principal era que Margarita estuviera ocupada en algo útil y no le impidiera trabajar. Por cierto, Rita, dijo de repente Sergio, dejando el tenedor. Necesito confesarte algo. Margarita levantó la vista y Sergio notó atención en sus ojos, incluso cierta cautela. Tal vez había sentido algo extraño en su voz. ¿Qué pasó?, preguntó, dejando también su tenedor. Sergio hizo una pausa, disfrutando el momento. Se imaginaba cómo su esposa se disgustaría ahora, tal vez incluso lloraría, y luego él confesaría que todo había sido una broma y se reirían juntos de esto. Quería ver su reacción, entender qué era más importante para ella, él mismo o su dinero. En realidad, desde hoy estoy en bancarrota, pronunció con el tono más serio posible, mirando directamente a los ojos de su esposa. Un gran negocio fracasó, perdí prácticamente todo. El contrato coreano resultó ser una trampa, los socios me engañaron. Tendré que vender la mayor parte de los activos para pagar las deudas. Pero tengo una idea para un nuevo negocio. Esperaba shock, lágrimas, tal vez histeria. Se imaginaba cómo Margarita se acercaría a él, lo consolaría, diría que el dinero no era lo principal, que lo amaba de cualquier manera. Pero Margarita solo se quedó inmóvil, mirando atentamente el rostro de su marido. Durante varios segundos guardó silencio y en sus ojos pasó algo que Sergio no pudo entender. ¿Duda? ¿Determinación? ¿Alivio? Sergio, dijo en voz baja, levantándose lentamente de la mesa, si estás diciendo la verdad, entonces yo también debo confesarte algo. Sergio sintió desconcierto. Algo en la voz de su esposa lo puso en alerta. Esta no era la reacción que había esperado. ¿Dónde estaban las lágrimas? ¿Dónde las preguntas sobre cómo había pasado esto, qué sería de su familia? ¿A qué te refieres?, preguntó, y su voz sonó un poco ronca. Margarita rodeó la mesa y se sentó junto a su marido. Sus manos temblaban ligeramente cuando las juntó sobre las rodillas. Sergio notó que estaba nerviosa, pero se mantenía sorprendentemente calmada para una mujer que acababa de enterarse de la ruina de su familia. «Puedo ayudarte con dinero para el nuevo negocio», pronunció lentamente. «Porque tengo ahorros propios. Bastante considerables». Sergio se quedó mirando a su esposa, sin entender de qué hablaba. ¿Qué ahorros propios? Él la mantenía completamente, le daba dinero para todo lo que necesitaba, ropa, cosméticos, beneficencia. Tenía una tarjeta de crédito con límite alto, pero ese era su dinero. Rita, no entiendo, murmuró. ¿Qué dinero? Margarita respiró profundamente, como preparándose para saltar desde un acantilado alto. En sus ojos había determinación mezclada con miedo. Los últimos 2 años he llevado mi propio negocio, dijo. Bastante exitoso. Soy escritora, Sergio. Escribo novelas policiales bajo el seudónimo Alejandría Príncipe.
Sergio sintió como la tierra se hundía bajo sus pies. ¿Alejandría Príncipe? Había oído ese nombre, era una autora de novelas policiales bastante conocida. Había visto sus libros en escaparates de tiendas, en aeropuertos. No una autora súper popular, pero definitivamente exitosa. ¿Esto es una broma? Preguntó roncamente. No, negó con la cabeza Margarita. Es la verdad. Callé porque temía tu reacción. Siempre consideraste mis intereses como algo poco serio, aficiones infantiles. ¿Recuerdas cómo me disuadiste de estudiar filología? Sergio recordaba. Y ahora esos recuerdos se abatieron sobre él con nueva fuerza. Había obligado a su esposa a renunciar a su sueño, y ella lo había realizado de todos modos. En secreto. Sergio sentía como su mundo se volcaba. ¿Su esposa escritora? ¿Cómo era posible? ¿Cuándo tenía tiempo para escribir? ¿Y por qué él no sabía nada? Trataba de asimilar lo que había oído, pero los pensamientos se confundían, en su cabeza había un completo caos. Rita, comenzó, pero su voz temblaba. Cuéntame todo. Desde el principio. Margarita se levantó y se acercó a la ventana. Y Sergio de repente comprendió que casi no sabía nada sobre su esposa. Todo este tiempo había visto en ella solo una hermosa envoltura, un complemento a su éxito. Y ella era una persona completamente diferente. ¿Recuerdas cómo me disuadiste de la literatura? Preguntó en voz baja Margarita, sin darse vuelta. Entonces te obedecí, me casé, me convertí en la esposa ejemplar. Pero el sueño no desapareció. Vivió en mí todos estos años. Sergio recordaba. Había sido un joven empresario ambicioso, apenas comenzando su camino hacia el éxito. Margarita lo había impresionado con su belleza e inteligencia, pero sus sueños sobre literatura le parecían ingenuos. Escribir no es trabajo, le decía entonces. Es un hobby para quienes no pueden encontrar un oficio real. Le parecía que le daba un buen consejo, la dirigía por el camino correcto. Los primeros años de matrimonio traté de olvidar esto, continuó Margarita, y en su voz se oía dolor. Me ocupaba de la casa, criaba a las niñas, interpretaba el papel de esposa ideal de un millonario. Pero por dentro algo moría. Me sentía vacía, innecesaria. Sergio sintió como un frío se extendía por su pecho. ¿Realmente se había comportado así? ¿Realmente había suprimido los sueños de la mujer amada? Recordó cuántas veces le había dicho a Margarita que su lugar estaba en casa, junto a los niños. Cómo desestimaba sus intentos de hablar sobre libros, sobre literatura. Cómo se irritaba cuando ella leía demasiado tiempo, diciendo que era una pérdida de tiempo. Hace 2 años ya no pude vivir así, la voz de Margarita se volvió más firme. Las niñas habían crecido, se habían vuelto independientes. Tuve tiempo libre y decidí intentarlo de nuevo. Comencé a escribir cuando estabas en el trabajo y por las noches, cuando todos dormían. Se volvió hacia su marido, y Sergio vio en sus ojos una mezcla de orgullo y dolor. Al principio eran solo borradores, intentos de recordar cómo era inventar historias. Luego escribí el primer relato, después el segundo. En 6 meses tenía lista una pequeña novela policial. ¿Y la publicaste? Preguntó Sergio. No de inmediato, negó con la cabeza Margarita. Primero envié el manuscrito a varias editoriales. Bajo seudónimo, por supuesto. Temía que si descubrían quién era, no me tomarían en serio. Sergio comenzaba a entender la magnitud de lo que su esposa le había ocultado. Esto no era solo un intento de creatividad, era toda una vida secreta. La primera editorial rechazó, continuó Margarita. La segunda también. Pero la tercera aceptó. El editor dijo que la trama era interesante y el estilo fresco. Aunque la tirada fue pequeña, solo 3.000 ejemplares. ¿Y después qué? El libro se agotó más rápido de lo esperado.
Los lectores pedían continuación. Escribí una segunda novela, luego una tercera. En 2 años, 7 libros. Sergio calculó rápidamente en su mente. 7 libros en 2 años era un ritmo bastante real para un buen escritor. No volúmenes fantásticos, pero trabajo estable. ¿Cuánto ganas?, preguntó en voz baja. Este año alrededor de 40.000 euros, respondió Margarita. No son millones, pero suficiente para sentirme independiente. Sergio sintió un extraño alivio. Había esperado oír sobre sumas fantásticas, pero 40.000 euros al año era un buen ingreso para un escritor principiante, pero no una fortuna. ¿Cómo ocultaste todo esto?, preguntó. No fue fácil, admitió Margarita. Abrí una cuenta separada donde llegaban los honorarios. Decía que era para beneficencia. Las reuniones con editores las hacía bajo pretexto de trabajo en la fundación benéfica. Las entrevistas las daba solo por escrito o por teléfono. Sergio recordó esos mismos paquetes que recibía su esposa. Ahora entendía, eran ejemplares de autor de sus libros. ¿Y si alguien hubiera descubierto?, preguntó. Tenía mucho miedo de eso, respondió Margarita. Especialmente de tu reacción. Temía que me prohibieras escribir, que dijeras que era una vergüenza para la familia de un millonario. Sergio comprendió que había tenido razón. Hace 2 años habría actuado exactamente así. Habría considerado la escritura de su esposa algo vergonzoso, indigno de su estatus. Pero lo más importante, continuó Margarita, era que temía que no creyeras en mi talento. Que dijeras, como siempre, esto no es serio, es un capricho, mejor ocúpate de la casa. Sergio se levantó y se acercó a su esposa. Quería abrazarla, pero por alguna razón no se atrevió. Entre ellos de repente había surgido un abismo de incomprensión, desconfianza, oportunidades perdidas. Rita, ¿por qué decidiste contarme esto precisamente ahora?, preguntó. Porque dijiste que te habías arruinado, respondió Margarita. Y pensé que ahora entenderías, el dinero no es lo principal. Lo principal es tener un oficio que traiga alegría. Sergio sintió como una lágrima rodaba por su mejilla. ¿Cuándo había llorado por última vez? Probablemente en la infancia, cuando murió su padre. Entonces se prometió nunca más mostrar debilidad. Y ahora, a los 40 años, lloraba de vergüenza y arrepentimiento. Rita, pronunció roncamente. Yo mentí. No me arruiné. Fue una broma estúpida. Quería comprobar si me amas a mí o a mi dinero. Margarita se quedó inmóvil, su rostro palideció. Durante varios segundos guardó silencio, y luego lentamente se dejó caer en un sillón. ¿Una broma?, repitió lentamente, y en su voz sonó amargura. Sí, asintió Sergio, sintiéndose el mayor canalla. Una broma estúpida, idiota. Perdóname, por favor. Margarita guardó silencio durante mucho tiempo. Sus ojos estaban llenos de dolor, decepción, ira. Sergio veía cómo luchaba con las emociones, trataba de entender qué sentía. ¿Sabes qué es lo más terrible?, dijo finalmente. Que yo estaba dispuesta a compartir todo contigo. Dispuesta a apoyarte cuando estuvieras en problemas. Contarte el secreto más importante de mi vida. Y tú solo jugabas conmigo. Rita, perdona. No, Sergio, lo interrumpió Margarita. Ahora no es momento para disculpas. Necesito pensar. Necesito entender qué pasa con nuestro matrimonio. Se levantó y se dirigió a la salida. Mañana por la mañana les contaré la verdad a las niñas, dijo sin darse vuelta. Sobre quién soy realmente. Y después tú y yo hablaremos seriamente sobre nuestro futuro. Quedándose solo, Sergio se sentó largo tiempo en el sillón, tratando de asimilar lo ocurrido. Su esposa, a quien consideraba una criatura encantadora pero poco seria,
resultó ser una mujer fuerte y decidida que había realizado secretamente su sueño. Y él, en lugar de apoyarla, había creado tal atmósfera que ella temía incluso contarle sobre su éxito. Los recuerdos lo inundaron en torrente. Cómo se había reído de sus poemas en los años universitarios. Cómo le había dicho que escribir no era trabajo, sino entretenimiento para damas ricas. Cómo se irritaba cuando ella leía, diciendo que había que ocuparse de cosas más útiles. Cómo desestimaba sus intentos de hablar sobre literatura. Y ella había callado, soportado, se había adaptado. Se había convertido en lo que él quería verla. Pero dentro de ella ardía el fuego de la creatividad, que él había tratado de apagar pero no había podido. Sergio fue al despacho de su esposa. Rara vez entraba aquí, considerando este su espacio personal. La habitación estaba amueblada sencillamente, escritorio, sillón cómodo, estantes de libros. Pero ahora la veía de manera nueva. Esto no era solo un lugar para leer, era un taller creativo. Sobre la mesa había cuadernos con borradores, hojas impresas con correcciones. Sergio tomó una de las hojas y comenzó a leer. Era un fragmento de una novela policial, diálogo entre el protagonista y un sospechoso. El texto era vivo, cautivador. Sergio no podía despegarse. Abrió uno de los cuadernos. En las páginas había bocetos de personajes, esquemas de tramas, notas sobre motivos de crímenes. Todo esto estaba escrito con la letra cuidadosa de Margarita, pero en estas notas veía a una persona desconocida, un profesional, maestro de su oficio. En el estante había libros, no esas novelas que solía ver en manos de su esposa, sino literatura profesional. Libros de psicología, criminalística, manuales de medicina forense. Margarita se acercaba seriamente a su trabajo, estudiaba todo lo que podía ayudarla. En el rincón había una pequeña caja fuerte. Sergio nunca había preguntado qué se guardaba allí. Ahora entendía, allí probablemente estaban sus manuscritos, contratos, documentos de su vida secreta. Se sintió extraño en esta habitación. Todos estos años había pensado que conocía a su esposa como a sí mismo. Pero en realidad había vivido junto a una mujer talentosa y decidida sin notarlo. Sergio no durmió en toda la noche. Caminaba por la casa, tratando de entender qué hacer después. ¿Cómo disculparse con su esposa? ¿Cómo explicarle que no había querido causarle dolor? ¿Cómo recuperar su confianza? Lo que más lo atormentaba era el pensamiento de que Margarita había vivido 2 años una doble vida, y la causa había sido el mismo. Por la mañana oyó voces en la cocina. Margarita desayunaba con las hijas antes del colegio. Normalmente a esta hora Sergio ya estaba en la oficina, pero hoy decidió quedarse en casa. Necesitaba escuchar esta conversación. Las gemelas Lidia y Laura, niñas de 14 años, estaban sentadas a la mesa discutiendo planes para el fin de semana. Eran muy parecidas entre sí, el mismo cabello rubio que su madre y sus ojos grises. Pero tenían caracteres diferentes, Lidia era más calmada y juiciosa, y Laura inquieta y emocional. «Papá, ¿por qué no estás en el trabajo?», preguntó Laura, mordiendo una tostada con mermelada. «Decidí quedarme en casa», respondió Sergio, sentándose junto a las niñas. «Quiero pasar tiempo con la familia». En ese momento entró Margarita al comedor. Llevaba un vestido casero sencillo, el cabello recogido en cola. Se veía cansada, como si no hubiera dormido en toda la noche. Bajo los ojos se habían formado ojeras y faltaba su sonrisa matutina habitual. «Niñas», dijo, sentándose a la mesa. «Necesito contarles algo. Algo muy importante». Lidia y Laura se miraron. Eran niñas sensibles y sentían que algo serio pasaba en casa. Ayer por la noche habían oído voces amortiguadas de los padres desde el comedor, pero no se habían atrevido a escuchar. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó Lidia, dejando la cuchara. «¿Recuerdan que siempre dije que en mi juventud soñaba con ser escritora?».
Comenzó Margarita, y Sergio notó cómo temblaba ligeramente su voz. Sí, asintió Laura. Pero dijiste que eso no era serio, que era mejor ocuparse de la familia. Yo, no fui completamente honesta con ustedes, admitió Margarita. Los últimos 2 años he estado escribiendo libros en secreto. Novelas policiales. Y se publicaron bajo el seudónimo Alejandría Príncipe. Las niñas miraron a su madre con la boca abierta. Sergio observaba su reacción, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo es eso?, preguntó Laura. ¿Cuándo tenías tiempo para escribir? Nunca vimos. Durante el día, cuando estaban en el colegio, por las noches mientras dormían, respondió Margarita. Me sentaba en mi despacho y escribía. Ustedes pensaban que leía o me ocupaba de beneficencia. ¿Alejandría Príncipe?, pronunció lentamente Lidia, y sus ojos se agrandaron. Mamá, yo leí sus libros en la biblioteca. El misterio del cuadro desaparecido y el secreto de la casa vieja. Me gustaron mucho. Margarita sonrió, por primera vez en 2 días. ¿En serio? ¿Te gustaron mis libros?, preguntó. Son geniales, exclamó Lidia. Misterios tan interesantes, y nunca pude adivinar quién era el criminal. Mamá, no puedo creer que seas tú. Y yo leí una entrevista con Alejandría Príncipe en la revista Leemos Juntos, añadió Laura. Allí decía que es muy reservada, nunca aparece en público. Ahora entiendo por qué. ¿Y por qué no nos contabas?, preguntó Lidia, y en su voz sonó una ligera ofensa. Margarita miró a su marido. Sergio vio en sus ojos dolor y decepción por la conversación de ayer. Porque tenía miedo, respondió honestamente. Miedo de que no entendieran. Miedo de que papá no aprobara mi afición por la escritura. ¿Pero por qué papá no debería aprobar?, se sorprendió Laura. Margarita guardó silencio, sin saber qué responder. ¿Cómo explicar a las hijas que su padre durante años le había inculcado que escribir no era serio? Porque fui un tonto, dijo en voz baja Sergio. Porque no entendía lo importante que era esto para mamá. Las niñas miraron al padre con sorpresa. Rara vez admitía sus errores tan abiertamente. Papá, se dirigió a Lidia, ¿sabías de los libros de mamá? Me enteré solo ayer, respondió honestamente Sergio. Y lamento mucho que mamá lo ocultara tanto tiempo de nosotros. ¿Y qué dijiste cuando te enteraste?, preguntó Laura. Sergio miró a su esposa. Margarita callaba, esperando su respuesta. Quedé en shock, admitió. Pero estoy muy orgulloso de mamá. Resultó ser mucho más fuerte y talentosa de lo que pensaba. Mamá, ¿podemos leer tus libros nuevos?, preguntó Lidia. Los que aún no han salido. Por supuesto, querida, asintió Margarita. Si quieren, pueden ser mis primeras lectoras. Será súper, exclamó Laura. Les contaré a mis amigas que mi mamá es una escritora de verdad. Solo no digas que es Alejandría Príncipe, pidió Margarita. Aún no estoy lista para que todos sepan mi verdadero nombre. Está bien, aceptó Laura. Pero igual estaré muy orgullosa de ti. Después del desayuno las niñas se fueron corriendo al colegio, aún discutiendo emocionadas el descubrimiento. Sergio y Margarita se quedaron solos, y la atmósfera inmediatamente se tensó. Rita, comenzó Sergio, quiero disculparme. No solo por la broma de ayer, sino por todos estos años. Fui un egoísta que no notaba tus necesidades. Margarita escuchaba en silencio, y Sergio veía que aún estaba ofendida y disgustada. Nunca me interesé por tus sueños, continuó. No apoyaba tus aficiones. Te veía solo como una esposa hermosa que debía embellecer mi vida. Y tú, todo este tiempo crecías, te desarrollabas, lograba el éxito, y yo no notaba nada. Sergio, dijo en voz baja Margarita, yo también tengo culpa. Debí haber sido más honesta contigo.
Debí haber insistido en mi derecho a ocuparme de lo que me gusta. No, negó con la cabeza Sergio. Yo creé en nuestra casa tal atmósfera que tenías miedo de ser tú misma. Miedo de mostrar tus talentos. Es solo culpa mía. ¿Sabes qué fue lo más difícil? Dijo, sin darse vuelta. No escribir por las noches. No ocultar reuniones con editores. Sino vivir con la sensación de que engañaba a las personas más cercanas. ¿Pero entendías que no tenías opción? Preguntó Sergio. Siempre había opción, respondió Margarita. Podía haber insistido en lo mío, podía haber exigido tu apoyo. Pero elegí el camino fácil, el acuerdo y el secreto. ¿Y ahora qué? Preguntó Sergio. ¿Qué será de nosotros? Margarita se volvió hacia su marido. No lo sé, respondió honestamente. Necesito tiempo para pensarlo todo. Entender si aún confío en ti. Entender si estás dispuesto a aceptarme tal como soy. Estoy dispuesto, dijo Sergio. Quiero conocerte de nuevo. Quiero apoyar tu carrera. Las palabras son una cosa, respondió Margarita. Y los hechos son otra muy diferente. Sergio comprendió que su esposa no estaba dispuesta a perdonarlo inmediatamente. Y se lo merecía. Años de incomprensión y desprecio por sus intereses no se podían corregir solo con disculpas. Rita, dijo, dime qué debo hacer para recuperar tu confianza. Para empezar, lee mis libros, respondió Margarita. Los 7. Conoce quién soy como escritora. Y después hablaremos. Sergio asintió. Era justo. Y una cosa más, añadió Margarita. Ya no voy a ocultar mi actividad como escritora. Trabajaré abiertamente. Si no te gusta, dímelo honestamente. Me gusta, dijo Sergio. Me gusta que mi esposa sea una escritora talentosa. Quiero que todos lo sepan. Ya veremos, respondió escépticamente Margarita. Todo el día siguiente Sergio estuvo leyendo. Tomó del despacho de su esposa todos sus libros y se sumergió en la lectura. El primer libro se llamaba El misterio del cuadro desaparecido, la historia de un robo en una galería privada, cuya investigación lleva a cabo la joven detective Ana Cortés. Sergio quedó asombrado. Esto no era solo una historia policial, era una verdadera obra de arte. La autora tejía magistralmente la trama, creaba personajes vivos, colocaba hábilmente pistas falsas. Sergio no podía despegarse del libro. Al anochecer terminó el segundo libro, El secreto de la casa vieja. Era la historia de secretos familiares que salen a la luz después de la muerte de un viejo millonario. Sergio descubrió con sorpresa que algunos detalles evidentemente habían sido tomados de su propia vida. ¿Escribía sobre nosotros? Preguntó a Margarita durante la cena. Parcialmente, admitió. El escritor siempre toma material de su vida. Pero trataba de cambiar los detalles para que nadie lo adivinara. ¿Y la protagonista, Ana Cortés, eres tú? En parte, respondió Margarita. Ella es más inteligente, valiente, más segura de sí misma. Así me gustaría ser. Pero tú eres así, dijo Sergio. Solo que no lo mostrabas. Margarita miró atentamente a su marido. Sergio, veo que te esfuerzas. Pero necesito tiempo para creer en la sinceridad de tus palabras. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Sergio. No lo sé, respondió honestamente Margarita. Tal vez meses. Tal vez años. Sergio comprendió que era justo. Había gastado años en suprimir los sueños de su esposa. Ahora se necesitaría tiempo para restaurar la confianza. Las siguientes semanas se convirtieron para la familia Serrano en un tiempo de grandes cambios. Sergio tomó vacaciones para resolver las relaciones con su esposa y conocerla mejor como escritora. Margarita ya no ocultaba su actividad, trabajaba en el ordenador durante el día, hablaba abiertamente por teléfono con editores, se reunía con colegas.
Sergio observaba a su esposa y se asombraba de los cambios. Sin necesidad de ocultarse, Margarita se había vuelto más segura, más abierta. Había desaparecido esa cautela con la que antes hablaba de sus intereses. Rita, dijo una mañana, cuando ella trabajaba en un nuevo manuscrito, ¿puedo ver cómo escribes? Margarita levantó la vista de la pantalla del ordenador. ¿Realmente quieres? Mucho. Quiero entender todo el proceso. Margarita se corrió un poco, liberando espacio junto a ella. Mira, dijo, señalando la pantalla, este es un capítulo del nuevo libro. Estoy trabajando en una serie sobre el detective Máximo Blanco. Este ya es el cuarto libro de la serie. Sergio leía el texto en pantalla y se asombraba de la facilidad del estilo. Los diálogos sonaban naturales, las descripciones eran vívidas pero no sobrecargadas. ¿De dónde sacas ideas para los crímenes? Preguntó. Leo noticias, estudio la crónica criminal, respondió Margarita. Pero lo principal es la psicología. Me interesa no tanto el crimen en sí, como los motivos de las personas. ¿Y cómo estudias psicología? Leo literatura especializada, voy a conferencias, dijo Margarita. Incluso consulto con la psicóloga Elena Vargas, ¿recuerdas? Trabajaba con las niñas en el jardín de infancia. Sergio asintió. Recordaba a esa mujer, inteligente, perspicaz. ¿Ella sabe de tu seudónimo? Lo sabe, asintió Margarita. Y me ayuda mucho. Explica los motivos de comportamiento de diferentes tipos de personas. Sergio comprendió que su esposa se acercaba a su trabajo con increíble seriedad. Esto no era un hobby, sino una verdadera profesión. Rita, dijo, quiero ayudarte con tu carrera. Tal vez deberíamos encontrar un mejor agente. ¿O una editorial más grande? Margarita reflexionó. Sabes, estoy contenta con mi editorial. Allí trabajan personas comprensivas que no me exigen lo imposible. Pero un agente es una idea interesante. Puedo hacer consultas, propuso Sergio. Tengo conocidos en el ámbito cultural. Gracias, respondió Margarita. Pero quiero hacer todo yo misma. Si necesito ayuda, la pediré. Sergio comprendió que su esposa no estaba dispuesta a confiar completamente en él. Y era justo. Por la noche, cuando las niñas hacían los deberes, Sergio y Margarita se sentaron en el salón. Él leía su nuevo libro, ella trabajaba en el manuscrito del siguiente. Rita, dijo Sergio, apartándose de la lectura, quiero proponerte algo. ¿Qué? Preguntó Margarita, sin apartar la vista del trabajo. ¿Y si creamos algo juntos? No una editorial, no una agencia, sino algo diferente. Un lugar donde los escritores principiantes pudieran encontrar apoyo. Margarita levantó la vista. Explícame con más detalle. Un club o centro literario, dijo Sergio. Un lugar donde las personas pudieran aprender a escribir, recibir consejos de profesionales, encontrar personas afines. Idea interesante, acordó Margarita. ¿Pero por qué propones esto? Porque comprendí, hay muchas personas que tienen miedo o no saben cómo mostrar su talento, como tenías miedo tú. Y necesitan apoyo. Margarita miró atentamente a su marido. Sergio, esto suena tentador. Pero no estoy lista para proyectos conjuntos. Necesito primero resolver nuestras relaciones. Entiendo, asintió Sergio. Solo piénsalo. Está bien, aceptó Margarita. Lo pensaré. Unos días después Sergio terminó de leer los 7 libros de su esposa. Estaba asombrado por el desarrollo de su talento. Los primeros libros eran buenos, pero los últimos eran verdaderas obras maestras del género. Rita, dijo, tu último libro es algo increíble. Una trama psicológica tan compleja, personajes tan vivos. Gracias, respondió Margarita. Tu opinión es importante para mí. Tengo una idea, dijo Sergio.
¿Y si organizamos una presentación de tus libros? Invitamos a críticos, periodistas, lectores. ¿Bajo seudónimo? También se puede bajo seudónimo. Lo principal es mostrar qué autor talentoso trabaja en nuestra ciudad. Margarita reflexionó. Sabes, dijo, me gusta esta idea. Pero quiero organizarla yo misma. Por supuesto, acordó Sergio. Solo puedo ayudar con cuestiones técnicas. Bien, asintió Margarita. Probemos. La preparación para la presentación tomó varias semanas. Margarita se contactó con librerías locales, bibliotecas, clubes literarios. Sergio ayudó a alquilar un salón en el centro cultural. Sabes, dijo Margarita el día antes del evento, estoy nerviosa. Por primera vez voy a hablar de mis libros públicamente. ¿Lo lograrás?, la apoyó Sergio. ¿Tienes algo que contar? ¿Y si no viene nadie? Vendrán, dijo seguro Sergio. Tus libros son buenos, la gente lo entiende. El día de la presentación resultó emocionante. El salón estaba lleno, vinieron amantes de las novelas policiales, estudiantes, jubilados, incluso escolares. Margarita actuaba con máscara, no se había decidido a revelar completamente su rostro. Bienvenidos al encuentro con Alejandría Príncipe, comenzó. Quiero contarles cómo se crean mis libros. Sergio se sentó en primera fila y admiraba a su esposa. Estaba hermosa, segura, artística, apasionada por su trabajo. Margarita contó sobre sus personajes, sobre cómo inventaba tramas, cómo trabajaba la psicología de los héroes. El salón escuchaba conteniendo la respiración. Tengo una pregunta, dijo uno de los oyentes. ¿Por qué oculta su rostro? Porque no estoy lista para la fama, respondió honestamente Margarita. Me importa que la gente lea mis libros, no que se interese por mi vida personal. Después de la presentación se le acercaron muchas personas. Algunos agradecían por los libros, otros pedían autógrafos, otros se interesaban por planes futuros. Dígame, preguntó una mujer mayor, ¿no planea dar cursos para escritores principiantes? Margarita intercambió miradas con Sergio. Es una idea interesante, dijo. Tal vez valga la pena pensarlo. Regresaron a casa tarde, cansados pero satisfechos. Rita, dijo Sergio, estuviste magnífica. Estaba tan orgulloso de ti. Gracias, respondió Margarita. Sabes, hoy por primera vez me sentí como una escritora de verdad. Siempre fuiste una escritora de verdad, dijo Sergio. Solo que hoy lo vieron otros. Margarita miró a su marido. Sergio, dijo, he estado pensando en tu propuesta. Sobre el centro literario. ¿Y qué decidiste? Me gusta esta idea. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Hacemos esto como socios iguales. No como marido que ayuda a la esposa, sino como dos profesionales que trabajan juntos. De acuerdo, asintió Sergio. Completamente de acuerdo. Entonces probemos, sonrió Margarita. Sergio comprendió que este era un paso importante. Su esposa estaba dispuesta a trabajar con él, pero en condiciones de igualdad. Y era justo. Los siguientes meses se convirtieron en tiempo de trabajo intenso y lenta restauración de la confianza entre los esposos. Sergio y Margarita trabajaron en la creación de un centro literario que llamaron La Paloma Blanca, símbolo de paz, esperanza y nuevos comienzos. Margarita propuso crear no solo un lugar para clases, sino un verdadero centro cultural donde las personas pudieran no solo aprender a escribir, sino también comunicarse con personas afines, participar en veladas literarias, conocer autores famosos. Sabes, le dijo a Sergio cuando planeaban el concepto del centro, cuando comencé a escribir, me faltaba mucho el apoyo. No había personas que pudieran aconsejar, sugerir, simplemente escuchar. ¿Y qué sentías?, preguntó Sergio. Soledad, respondió honestamente Margarita. No sabía si escribía bien, si mis historias eran interesantes.
Tenía que confiar solo en mí misma. Sergio sintió una punzada de conciencia. Él podría haber sido ese apoyo que le faltaba a su esposa. Pero en cambio creó una atmósfera en la que ella temía incluso hablar de sus sueños. Rita, dijo, quiero que sepas, ahora te apoyaré en todo. En cualquier iniciativa. Ya veremos, respondió Margarita. Hasta ahora dices las palabras correctas. Pero quiero ver hechos. Sergio entendía su escepticismo. Los años de incomprensión no se podían corregir rápidamente. Alquilaron un local espacioso en el centro de la ciudad, una mansión antigua que antes pertenecía a una familia de comerciantes. El edificio necesitaba reparación, pero tenía una atmósfera especial que disponía a la creatividad. Aquí será la sala de lectura, decía Margarita, recorriendo las habitaciones vacías. Aquí, despachos para clases individuales. Salón grande para conferencias. Y una pequeña cafetería donde se pueda trabajar en manuscritos. Sergio escuchaba a su esposa y admiraba su entusiasmo. Entendía que este proyecto significaba para ella más que solo un nuevo negocio. Era la oportunidad de ayudar a las personas a evitar esos años de miedo y secreto que había vivido ella misma. ¿Y quién dará clases?, preguntó. Encontraré autores experimentados, editores, críticos literarios, respondió Margarita. Pero lo principal es crear una atmósfera donde las personas no tengan miedo de mostrar sus trabajos. El trabajo en el proyecto los acercaba. Discutían cada detalle, a veces discutían, buscaban compromisos. Sergio descubría una nueva Margarita, no solo creativa, sino también empresarial. Sabía planificar, organizar, tomar decisiones. Tienes talento no solo para la escritura, dijo una vez, cuando elaboraban el plan de negocios. Eres una líder nato. Gracias, respondió Margarita. En estos 2 años aprendí mucho. Resulta que soy capaz de más de lo que pensaba. Sergio sintió otra punzada de conciencia. ¿Cuántas capacidades de su esposa quedaron sin realizar debido a sus puntos de vista estrechos? Las niñas también se incluyeron en el trabajo. Lidia propuso crear un programa especial para adolescentes que quieren escribir. Laura inventó el diseño del logo, una paloma blanca con alas extendidas y una pluma de escribir en el pico. Papá, dijo Lidia, me gusta que tú y mamá trabajen juntos. Se han vuelto como más reales. ¿Cómo es eso?, se sorprendió Sergio. Antes eran como 2 personas separadas, explicó Lidia. Tú, empresario, mamá, ama de casa. Y ahora son socios. Tu mamá siempre fue socia, dijo Sergio. Solo que yo no sabía verlo. Lo principal es que ahora sabes, concluyó la sabia Lidia. En 2 meses de trabajo el local estaba listo. Los diseñadores convirtieron la mansión antigua en un espacio acogedor para la creatividad. Salones luminosos, muebles cómodos, gran biblioteca, equipo moderno para dar conferencias. Margarita seleccionaba cuidadosamente el equipo de profesores. Insistió en que entre ellos hubiera personas de diferentes edades y con diferente experiencia. Se necesitan tanto jóvenes entusiastas como profesionales experimentados, le explicaba a Sergio. Los primeros aportarán ideas frescas, los segundos ayudarán a evitar errores. Sergio admiraba cómo Margarita se acercaba meticulosamente a la selección de personal. Conversaba personalmente con cada candidato, averiguaba no solo sus cualidades profesionales, sino también su actitud hacia la creatividad, hacia las personas. Necesito personas que entiendan que cada persona es única, decía. Que no se rían de sueños ajenos, por muy ingenuos que parezcan. Sergio entendía que su esposa buscaba personas que no cometieran su error, que no ignoraran talentos ajenos. Una semana antes de la apertura, entre Sergio y Margarita ocurrió una conversación importante. Estaban sentados en el salón principal del centro casi listo, verificando los últimos detalles. Rita, dijo Sergio, quiero decirte algo. Estos meses de trabajo me mostraron qué persona asombrosa eres.
No solo como escritora, sino también como líder, como persona que sabe inspirar a otros. Gracias, respondió Margarita. Para mí también fue un tiempo importante. Entiendo que aún no he merecido el perdón completo, continuó Sergio. Pero quiero que sepas, he cambiado. Nunca más impediré tu autorrealización. Margarita miró atentamente a su marido. Sergio, dijo, veo que te esfuerzas. Y valoro eso. Pero necesito más tiempo para confiar completamente en ti. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. La confianza se restaura lentamente. Estoy dispuesto a esperar, dijo Sergio. Cuanto sea necesario. Y quiero que sepas, añadió Margarita, que ya empiezo a creer en la sinceridad de tus cambios. Estos meses de trabajo me mostraron que realmente eres capaz de cambiar. ¿En serio? En la voz de Sergio sonó esperanza. En serio, asintió Margarita. No solo no me impides ocuparme de la escritura, sino que ayudas a desarrollar este proyecto. Eso vale mucho. Quiero que seamos verdaderos socios, dijo Sergio. No solo en el matrimonio, sino también en el trabajo, en la vida. A mí también me gustaría eso, respondió Margarita. Y creo que vamos por el camino correcto. Se abrazaron, y Sergio sintió que el abismo entre ellos finalmente comenzaba a reducirse. El día de apertura del Centro Literario La Paloma Blanca se convirtió en un verdadero evento para la ciudad. Sergio y Margarita invitaron no solo a periodistas y representantes de la comunidad cultural, sino también a personas comunes, aquellos que soñaban con escribir pero no sabían por dónde empezar. Margarita eligió largo tiempo en qué imagen aparecer. Al final decidió no ponerse máscara, pero tampoco revelar su verdadero nombre. Se presentó como Alejandría Príncipe, escritora y fundadora del centro. Bienvenidos a La Paloma Blanca, dijo, de pie ante los reunidos en el salón principal. Este es un lugar para todos los que creen en el poder de la palabra. Aquí no importa cuál sea su profesión, cuántos años tengan, qué experiencia tengan. Si tienen una historia que quieren contar, los ayudaremos a encontrar las palabras correctas. Sergio estaba entre los invitados y admiraba a su esposa. Estaba hermosa, segura, inspirada, apasionada por su trabajo. Entendía que la veía verdadera, tal como había sido creada para ser. Margarita contó sobre los programas del centro, cursos para escritores principiantes, talleres de autores conocidos, veladas literarias, concursos. Pero lo principal, trabajo individual con cada uno que pidiera ayuda. Sé lo que significa tener miedo de mostrar tus trabajos, admitió. Sé que es dudar de tu talento, temer las burlas. Pero la creatividad no es algo que hay que ocultar. Es algo que hay que desarrollar y regalar al mundo. En el salón reinaba el silencio. Las personas escuchaban conteniendo la respiración. Muchos reconocían en las palabras de Margarita sus propios miedos y dudas. Aquí, en La Paloma Blanca, hemos creado un espacio de seguridad, continuó. Un lugar donde se puede no tener miedo de ser uno mismo. Donde sus sueños no llamarán poco serios y los intentos de crear, inútiles. Después de la parte oficial comenzó la comunicación informal. Las personas se acercaban a Margarita, contaban sus planes, pedían consejos. Sergio observaba a su esposa y entendía que había encontrado su vocación, ayudar a otros a revelar el potencial creativo. Se le acercó un joven de unos 25 años, delgado, con ojos atentos. ¿Es usted uno de los organizadores?, preguntó. Sí, asintió Sergio. Sergio Serrano. ¿Y usted? Máximo Blanco. Trato de escribir ciencia ficción, pero todos dicen que mi estilo es demasiado extraño. Sergio miró al chico. En sus ojos vio la misma inseguridad que recientemente había visto en su esposa. Muestre sus trabajos a Alejandría Príncipe, dijo. Ella entiende de literatura mejor que muchos críticos. Y definitivamente no dirá que su estilo es incorrecto.
Máximo asintió agradecido y se dirigió hacia Margarita. Sergio continuó observando lo que ocurría. En el salón había muchas personas, una mujer mayor con un cuaderno de poemas, un estudiante con el manuscrito de una novela, un hombre de mediana edad que soñaba con escribir un libro sobre sus viajes. Todos habían venido con un objetivo, encontrar apoyo y comprensión. Papá, se acercó Lidia, mira cómo mamá se comunica con las personas. Es completamente diferente a antes. ¿Cómo es eso?, preguntó Sergio. Antes era callada, cautelosa. Y ahora segura, inspiradora. Como si se hubiera encontrado a sí misma. Tu mamá siempre fue así, dijo Sergio. Solo que antes tenía miedo de mostrarlo. Qué bueno que ya no tiene miedo, notó Lidia. Al final de la tarde más de 40 personas se habían inscrito en varios programas del centro. Margarita estaba satisfecha con el resultado. Sabes, le dijo a Sergio cuando limpiaban después del evento, hoy entendí que hacemos lo correcto. Ver cómo se iluminan los ojos de las personas cuando entienden que sus sueños pueden hacerse realidad, eso vale mucho. Estuviste magnífica, dijo Sergio. Estaba orgulloso de ti. Gracias, respondió Margarita. Sabes, por primera vez en muchos años siento que me ocupo precisamente de aquello para lo que fui creada. ¿Y qué sigue?, preguntó Sergio. Seguimos trabajamos, sonrió Margarita. Ayudamos a las personas a encontrar su voz. Y tal vez cambiamos el mundo para mejor. 3 meses después de la apertura, el Centro Literario La Paloma Blanca se había convertido en un lugar popular en la ciudad. Allí venían personas de las más diferentes edades y profesiones, unidos por un sueño, aprender a expresar sus pensamientos en papel. La profesora jubilada Ana Vázquez, que había venido al centro el día de la apertura, trabajaba en memoria sobre su carrera de 40 años en la escuela. La joven madre Catalina escribía cuentos infantiles, inspirándose en la comunicación con sus propios hijos. Máximo Blanco, ese mismo joven que se había acercado a Sergio, trabajaba en una novela de ciencia ficción. Margarita daba clases individuales con ellos, ayudaba a desarrollar tramas, trabajar con personajes. No era solo profesora, sino también mentora que sabía encontrar enfoque para cada uno. Rita, dijo Sergio, observando cómo su esposa trabajaba con un grupo de autores principiantes, eres una pedagoga nata. ¿De dónde tienes este talento? No lo sé, respondió Margarita. Tal vez porque yo misma pasé por todas estas dudas y miedos. Es más fácil ayudar a una persona cuando entiendes lo que siente. Sergio veía cómo cambiaban las personas que visitaban el centro. Se volvían más seguras, más abiertas. La creatividad cambiaba su vida. Sabes, dijo una vez Ana Vázquez, pensaba que mi vida ya había terminado. Que por delante solo había vejez y enfermedades. Y resultó que puedo comenzar un nuevo capítulo. ¿Cómo van las memorias?, preguntó Margarita. Ya escribí 100 páginas, respondió orgullosa Ana Vázquez. Y entendí que tengo algo que contar a los jóvenes profesores. Margarita sonrió. Veía cómo la creatividad devolvía a las personas la fe en sí mismas. Máximo Blanco también logró éxitos notables. Su novela sobre un futuro lejano donde las personas habían perdido la capacidad de soñar causó fuerte impresión en Margarita. Esto no es solo ciencia ficción, le dijo a Sergio. Es una reflexión filosófica sobre qué nos hace humanos. Máximo tiene verdadero talento. ¿Qué le aconsejas?, preguntó Sergio. Buscar editor, respondió Margarita. Tales libros deben ser publicados. Ayudó a Máximo a preparar el manuscrito para envío a editoriales, le enseñó a escribir cartas de acompañamiento, le dio contactos de sus editores. El trabajo en el centro traía a Margarita enorme satisfacción. Veía cómo su experiencia ayudaba a otros a evitar sus errores. Sergio, le dijo a su marido, entiendo que toda la vida fui hacia esto. Todos mis libros, toda la experiencia de lucha con miedos,
Todo esto fue preparación para ayudar a otros. Encontraste tu vocación, acordó Sergio. Encontramos, lo corrigió Margarita. Este es nuestro proyecto común. Y veo cómo tú también has cambiado. Era verdad. Trabajando en el centro, Sergio aprendió a mirar a las personas de manera nueva. Antes las evaluaba solo desde el punto de vista de cualidades empresariales. Ahora veía en cada persona una personalidad única con sus propios sueños y talentos. Una vez se le acercó su viejo socio comercial, Andrés Castillo. Sergio, le dijo, ¿qué te pasa? Has cambiado completamente. Antes solo pensabas en ganancias y ahora te ocupas de alguna beneficencia. Esto no es beneficencia, respondió calmadamente Sergio. Estas son inversiones en personas. En sus talentos, en sus sueños. ¿Pero qué beneficio hay de esto? No entendía Andrés. El beneficio es que el mundo se vuelve mejor, dijo Sergio. Cuando una persona realiza su potencial, se vuelve más feliz. Y las personas felices hacen felices a otros. Andrés negó con la cabeza y se fue, sin entender los cambios en su viejo amigo. Por la noche Sergio contó esta conversación a su esposa. No todos entenderán tu elección, dijo Margarita. Pero eso no debe detenerte. No me detiene, respondió Sergio. Nunca estuve tan seguro de la corrección de mis acciones. En el centro se realizaban regularmente presentaciones de trabajos de alumnos. La primera fue Ana Vázquez, que leyó un fragmento de sus memorias. El salón estaba lleno, vinieron sus exalumnos, colegas, simplemente amantes de la literatura. Nunca pensé que a los 70 años comenzaría una carrera de escritora, dijo. Pero aquí me mostraron que para la creatividad no hay limitaciones de edad. Sergio veía cómo brillaban los ojos de los oyentes. Muchos de ellos eran personas de edad de jubilación que también soñaban con la creatividad. Después de la presentación se acercó a Margarita una mujer de unos 60 años. Gracias, le dijo. Me mostró que la vida no termina con la jubilación. Yo también quiero escribir un libro. ¿Sobre qué? Preguntó Margarita. Sobre mi trabajo de enfermera. 40 años en hospital, hay algo que contar. Definitivamente venga a vernos, sonrió Margarita. La ayudaremos a encontrar las palabras necesarias. Medio año después de la apertura del centro ocurrió un evento que cambió la vida de Margarita. Máximo Blanco, cuyo manuscrito había sido enviado a varias editoriales, recibió una respuesta positiva. Más aún, su novela fue aceptada para publicación con críticas muy elogiosas. Alejandría, dijo, corriendo al centro con la carta en las manos, gracias. Sin su ayuda esto nunca habría pasado. Es tu mérito, respondió Margarita. Yo solo ayudé a creer en ti mismo. Pero lo principal, continuó Máximo, es que el editor quiere saber quién es mi mentora. Se interesa en si se puede contactar con Alejandría Príncipe sobre otros autores. Margarita reflexionó. Entendía que tarde o temprano su seudónimo se haría conocido en círculos literarios. ¿Pero estaba preparada para esto? ¿Qué respondiste? Preguntó. ¿Qué le preguntaría? Respondió Máximo. Pero dije que usted es un verdadero profesional y excelente mentora. Por la noche Margarita discutía esta situación con su marido. Rita, dijo Sergio, tal vez llegó el momento de revelarte completamente. ¿Mostrar que Alejandría Príncipe eres tú? No lo sé, admitió Margarita. Por un lado, me gustaría enorgullecerme de mis logros. Por otro, temo que la fama interfiera con el trabajo. ¿Y si lo hacemos gradualmente? Propuso Sergio. Primero en círculos profesionales, después más ampliamente. Posiblemente, acordó Margarita. Pero necesito tiempo para pensar. Una semana después ocurrió otro evento importante. Ana Vázquez terminó sus memorias y trajo el manuscrito a Margarita. Quiero que usted lo lea primera, dijo. Usted me ayudó a encontrar las palabras correctas.
Margarita leyó el manuscrito en 2 días. Era un libro asombroso, sincero, sabio, lleno de amor por la profesión y los niños. Ana Vázquez, le dijo, esto debe publicarse obligatoriamente. Este libro será útil para todos los pedagogos. ¿Usted piensa? Preguntó insegura la profesora mayor. Estoy segura. Más aún, puedo ayudarla a encontrar editor. Margarita se contactó con su editor y le contó sobre el libro. Él se interesó y pidió enviar el manuscrito. Pero hay una condición, dijo. Necesito saber quién recomienda este libro. Alejandría Príncipe se está convirtiendo en un nombre conocido en círculos literarios. Margarita comprendió que ya no podía ocultarse. Su seudónimo adquiría peso y esto podía ayudar a sus pupilos. Está bien, dijo. Estoy lista para colaboración abierta. Esta conversación se volvió decisiva. Margarita decidió revelar gradualmente su personalidad, comenzando con contactos profesionales. Su primer paso fue una entrevista a una revista literaria. Contó sobre su trabajo con autores principiantes, sobre el Centro La Paloma Blanca, sobre lo importante que es apoyar a personas talentosas. Muchos tienen miedo de mostrar sus trabajos, dijo en la entrevista. Temen críticas, burlas, incomprensión. Pero la creatividad no es algo que hay que ocultar. La entrevista tuvo gran resonancia. Sobre el centro comenzaron a escribir en otras publicaciones, allí empezaron a llegar periodistas de otras ciudades. Rita, dijo Sergio, te estás volviendo conocida no solo como escritora, sino como persona que ayuda a otros a encontrarse. Esto es bueno, respondió Margarita. Cuanta más gente sepa de nuestro trabajo, más talentos podremos apoyar. Un mes después de la entrevista al centro llegó una delegación de la capital. Representantes del Ministerio de Cultura querían estudiar la experiencia de trabajo con autores principiantes. Oímos de sus éxitos, dijo el jefe de la delegación. Quisiéramos entender si se puede reproducir esta experiencia. Margarita les dio un recorrido por el centro, contó sobre métodos de trabajo, los presentó a profesores y alumnos. Lo más importante, explicó, es crear atmósfera de seguridad. Un lugar donde las personas no tengan miedo de ser ellas mismas. ¿Y cómo seleccionan a los alumnos?, preguntó uno de los invitados. No seleccionamos a nadie, respondió Margarita. A nosotros puede venir cualquier persona que quiera escribir. El talento lo tienen todos, solo que no todos saben desarrollarlo. La delegación quedó impresionada. Antes de partir, el jefe hizo una propuesta. Quisiéramos invitarla a Madrid, dijo, para participar en una conferencia sobre apoyo a la creatividad literaria. Su experiencia puede ser útil para todo el país. Margarita aceptó. Entendía que era la oportunidad de contar sobre su trabajo a una audiencia más amplia. El viaje a Madrid se convirtió en una etapa importante para Margarita. En la conferencia presentó un informe sobre el trabajo del Centro La Paloma Blanca y métodos de apoyo a autores principiantes. Muchos piensan que la creatividad es privilegio de elegidos, dijo desde el escenario. Pero no es así. Cada persona es capaz de crear, solo hay que darle el apoyo correcto. Su presentación causó fuerte impresión en la audiencia. Después del informe se le acercaron muchas personas, pedagogos, escritores, representantes de centros culturales. ¿Cómo piensa?, preguntó una mujer de Barcelona, ¿se puede crear un centro similar en nuestra ciudad? Por supuesto, respondió Margarita. Lo principal es encontrar personas dispuestas a dedicarse a este trabajo. ¿Y usted podría ayudar?, preguntó un hombre de Valencia. Estamos dispuestos a compartir experiencia, asintió Margarita. Cuantos más centros así haya, mejor. Después de la conferencia le llegó una propuesta del Ministerio de Cultura, crear un manual metodológico para organizar centros similares por todo el país. Es un trabajo serio, dijo el representante del ministerio. Pero su experiencia puede ayudar a miles de personas.
Margarita aceptó. Entendía que era la oportunidad de escalar su actividad, ayudar a mucha más gente. Al regresar a casa, contó sobre el viaje a su marido e hijas. Mamá, dijo Laura, te estás volviendo famosa. No me estoy volviendo famosa yo, la corrigió Margarita. Nuestro trabajo se está volviendo conocido. Y esto es bueno. ¿Y qué sigue? Preguntó Sergio. Seguimos trabajando, respondió Margarita. Ayudamos a las personas, creamos metodologías, compartimos experiencia. En este tiempo en el centro continuaban ocurriendo cosas asombrosas. Máximo Blanco no solo publicó su primer libro, sino que comenzó a trabajar en el segundo. Ana Vázquez recibió propuesta de la editorial sobre publicación de las memorias. Catalina firmó contrato para una serie de libros infantiles. ¿Ves?, le dijo Margarita a Sergio, ¿qué resultados da la fe en las personas? Cada uno de ellos podía quedarse con talento no revelado. Veo, respondió Sergio. Y entiendo que este es el trabajo más importante que hayamos hecho jamás. El trabajo en el manual metodológico tomó varios meses. Margarita describía no solo aspectos prácticos de organización del centro, sino también la filosofía del enfoque hacia la creatividad. Regla principal, escribía, nunca decida a una persona que sus sueños son poco serios. Cada historia merece ser contada. Cuando el manual estuvo listo, lo enviaron a centros culturales por todo el país. Pronto comenzaron a llegar cartas con agradecimientos y preguntas. Rita, dijo Sergio, tu trabajo ayuda a personas por todo el país. Es increíble. Nuestro trabajo, lo corrigió Margarita. Sin tu apoyo nada habría resultado. Pero la idea fue tuya, insistió Sergio. Nuestra, acordó Margarita. Y pudimos realizarla solo juntos. Un año después de la apertura del centro recibieron una propuesta inesperada. Un canal de televisión grande quería filmar un documental sobre el trabajo de la paloma blanca. Queremos mostrar cómo cambia la vida de las personas cuando comienzan a ocuparse de creatividad, dijo el director. Su centro es un ejemplo perfecto de tal trabajo. Margarita aceptó con la condición de que la película no estaría dedicada solo a ella. Los protagonistas principales son nuestros alumnos, dijo. Personas que encontraron en sí mismas valor para creer en su talento. La filmación continuó varios meses. El director filmaba clases, entrevistaba a alumnos, mostraba su proceso creativo. Sabe, le dijo a Margarita, esta es una de las películas más inspiradoras que he filmado. Ustedes realmente cambian vidas de personas. Nosotros solo les damos oportunidad de ser ellos mismos, respondió Margarita. Lo demás lo hacen ellos mismos. La película resultó conmovedora e inspiradora. La mostraron en horario de máxima audiencia y tuvo gran éxito entre los espectadores. Después de la salida de la película al centro comenzaron a llegar personas de otras ciudades. Muchos querían crear centros similares en sus lugares. Estamos dispuestos a ayudar, decía Margarita a cada uno. Compartir experiencia, consultar, apoyar. Gradualmente comenzó a formarse una red de centros por todo el país. Cada uno era único, adaptado a condiciones locales, pero todos seguían principios comunes de apoyo a la creatividad. Rita, dijo Sergio, creaste un movimiento. Un movimiento de personas que ayudan a otros a revelar su potencial. Creamos, volvió a corregirlo Margarita. Y esto es solo el comienzo. En este tiempo ocurrió otro evento importante en su vida personal. Las hijas, viendo cómo trabajaban los padres, también encontraron sus aficiones. Lidia organizó en la escuela un club literario que se volvió muy popular. Laura creó un blog sobre libros para adolescentes. Niñas, dijo Margarita, me alegra que hayan encontrado su camino. Lo principal es no tener miedo de ser ustedes mismas. No tenemos miedo, mamá, respondió Lidia. Vimos lo importante que es seguir los sueños. Y lo importante que es apoyarse mutuamente, añadió Laura.
Sergio escuchaba esta conversación y entendía que su familia había recorrido un largo camino. De la incomprensión y secreto a la apertura y apoyo mutuo. «Sabes», le dijo a su esposa, «a veces me parece que esa antigua broma sobre la ruina fue lo mejor que pude hacer». «¿Por qué?», se sorprendió Margarita. «Porque nos obligó a ser honestos entre nosotros. Mostró que podemos confiar todo el uno al otro». «Posiblemente», acordó Margarita. «Pero lo principal es que supimos cambiar. Volvernos mejores. Y ayudar a otros a volverse mejores», añadió Sergio. Estaban sentados en el salón principal de su centro, que ahora se había convertido no solo en lugar de trabajo, sino en símbolo de sus logros comunes. Alrededor de ellos servía la vida, personas escribían, leían, discutían sus obras. «Rita», dijo Sergio, «quiero que sepas, me hiciste mejor de lo que era antes. Me enseñaste a ver en las personas lo que antes no notaba. Y tú me diste oportunidad de ser yo misma», respondió Margarita. «No tener miedo de mostrar mis talentos al mundo». «Somos un buen equipo», dijo Sergio. «El mejor equipo», acordó Margarita. Y en este momento ambos entendieron que sus relaciones habían salido a un nivel completamente nuevo. Ahora era una unión de dos socios iguales, cada uno de los cuales respetaba el talento y sueños del otro. Pasó un año desde el momento de la apertura del centro. En este tiempo mucho había cambiado no solo en la vida de Margarita y Sergio, sino también en sus relaciones. Gradualmente entre ellos se restauró la confianza plena. Margarita ya no tenía miedo de compartir sus planes e ideas. Sergio aprendió no solo a escuchar, sino también a oír a su esposa, apoyar sus iniciativas. «Sergio», dijo una noche, «tengo idea para un libro nuevo. Pero no será una novela policial». «¿Qué será?», se interesó Sergio. «Un libro sobre nuestra historia», respondió Margarita. «Sobre lo importante que es ver en personas cercanas no solo lo que está en la superficie. Sobre cómo aprendimos a entendernos». «¿Quieres contar sobre cómo no noté tu talento?», preguntó Sergio. «No solo sobre eso», dijo Margarita. «Quiero contar sobre cómo ambos cambiamos. Cómo aprendimos a ser verdaderos socios». «¿Y no me veré en este libro como un completo egoísta?», preguntó Sergio con ligera sonrisa. «Te verás como una persona que supo reconocer sus errores y cambiar», respondió Margarita. «Y eso requiere verdadero valor». Sergio reflexionó y aceptó. «Escribe», dijo. «Si nuestra historia ayuda a otras parejas a entenderse mejor, vale la pena». El trabajo en el libro continuó varios meses. Margarita escribía honestamente, sin embellecer los eventos. Mostró tanto sus miedos como el egoísmo del marido y el largo camino hacia la comprensión mutua. «¿Sabes?», le dijo a Sergio, mostrándole el manuscrito terminado, «mientras escribía este libro, entendí que recorrimos un camino increíble». «¿Cuál?». «De dos personas que vivían cerca pero no se conocían, nos convertimos en una verdadera familia. En un equipo». Sergio leyó el libro en una noche. A veces le dolía leer sobre su comportamiento, pero entendía que su esposa había escrito la verdad. «Es un libro fuerte», dijo. «Ayudará a muchas personas». «¿No te molesta que cuente a todos nuestra historia?». «No», negó con la cabeza Sergio. «Me enorgullezco de que supimos cambiar. Y si nuestra experiencia ayuda a otros, tanto mejor». El libro de Margarita bajo el título Alas Ocultas fue publicado medio año después. Esta vez decidió publicarlo bajo su nombre real, Margarita Serrano. Fue su primer paso hacia la revelación completa de la personalidad. «¿Por qué decidiste no ocultarte más?», preguntó Sergio. «Porque ya no tengo miedo», respondió Margarita. «Me enseñaste a no tener miedo de ser yo misma». La presentación del libro se realizó en su centro. El salón estaba lleno, vinieron no solo sus alumnos, sino también periodistas, escritores, simples lectores. «Este libro», dijo Margarita,
es sobre que cada persona es única. Sobre que en cada uno hay talentos ocultos que hay que no suprimir, sino desarrollar. Después de la presentación se les acercaron muchas personas. Muchos reconocían en su historia algo propio. Gracias, dijo una mujer. Leyendo su libro, entendí que también suprimo los sueños de mi marido. Él quiere ocuparse de pintura, y yo considero eso poco serio. ¿Y ahora?, preguntó Margarita. Ahora lo apoyaré, respondió la mujer. Los sueños no son algo que hay que suprimir. El libro tuvo gran éxito. Lo reeditaron varias veces, lo tradujeron a otros idiomas. Margarita recibió muchas cartas de lectores que contaban cómo su historia los había ayudado en la vida. Rita, dijo Sergio, tu libro cambia vidas de personas. Es increíble. No mi libro, respondió Margarita. Nuestra historia. Recorrimos este camino juntos. En este tiempo su centro continuaba creciendo y desarrollándose. Ya trabajaban 5 filiales en diferentes ciudades. Todas seguían principios desarrollados por Margarita y Sergio. Máximo Blanco se convirtió en escritor de ciencia ficción conocido. Ana Vázquez ya había publicado 3 libros de memorias. Catalina creó toda una serie de libros infantiles. Ven, decía Margarita a nuevos alumnos, cada uno de ustedes puede lograr éxito. Lo principal es no tener miedo de comenzar. Las hijas también encontraron su camino. Lidia ingresó en periodismo y planeaba convertirse en crítica literaria. Laura se había entusiasmado con el blogging y soñaba con carrera en medios. Mamá, papá, dijo Lidia, gracias por mostrarnos, lo principal en la vida es ser uno mismo. Y apoyarse mutuamente, añadió Laura. Siempre los apoyaremos, prometió Margarita. En cualquiera de sus iniciativas. 5 años después de esa noche memorable cuando Sergio le gastó la broma a su esposa, la familia Serrano se reunió para cenar en el mismo salón donde todo comenzó. ¿Recuerdas?, dijo Sergio, ¿cómo bromeé sobre la ruina? Recuerdo, sonrió Margarita. Fue la broma más importante de nuestra vida. ¿Por qué?, preguntó Laura. Porque nos obligó a ser honestos entre nosotros, respondió Sergio. Mostró que podemos confiarnos todo. En estos años su centro se había convertido en uno de los más conocidos del país. Margarita recibió varios premios literarios, se convirtió en experta reconocida en desarrollo de capacidades creativas. Sergio tomó la mano de su esposa en la suya. Rita, dijo, me enseñaste a ver en las personas lo que antes no notaba. Y tú me diste valor para ser yo misma, respondió Margarita. No tener miedo de mostrar mis talentos al mundo. No solo cambiamos nuestra vida, notó Lidia. Ayudamos a cambiar a miles de personas. Y esto es solo el comienzo, añadió Laura. Nuestro trabajo continuará. Margarita miró a su familia. Al marido que aprendió a valorar su talento. A las hijas que crecieron entendiendo la importancia del apoyo y comprensión mutua. Se sentaron en círculo familiar, entendiendo que habían recorrido un largo camino de la incomprensión hacia la confianza plena. Por delante los esperaba nuevo trabajo, nuevos proyectos, nuevas oportunidades de ayudar a las personas a revelar su potencial. Y en algún lugar de la ciudad, en pequeños apartamentos y grandes casas, personas se sentaban ante ordenadores y cuadernos, escribiendo sus historias. Historias que una vez les parecían indignas de atención. Y que ahora tenían oportunidad de ser escuchadas. Porque en cada uno de nosotros vive alguien especial, artista, poeta, inventor, soñador. Pero que a menudo ocultamos a esta persona bajo máscara de decoro, bajo peso de expectativas ajenas, bajo miedo de ser incomprendidos. La historia de Margarita y Sergio es un recordatorio de que la verdadera cercanía comienza con la disposición a ver en la persona amada no lo que queremos hacer de ella, sino lo que puede llegar a ser. Y entonces incluso la familia más común se convierte en equipo de soñadores capaz de cambiar el mundo. Porque cada persona es todo un universo lleno de historias no contadas.
Y nuestra tarea no es obligar a este universo a callar, sino ayudarlo a hablar con